recuerdo exactamente el momento en que la vi. Era la fiesta de empresa, a la que ella tanto insistía en que fuera, aunque ya había decidido que no soportaba más ese tipo de eventos. Todos sonreían, brindaban y el ambiente era de celebración. Para ella, tal vez fue solo una noche más, una oportunidad para lucir su nuevo vestido rojo y caminar por la habitación llena de miradas de admiración. Pero para mí, fue la última noche en la que fingí no saber nada. Mientras ella reía y charlaba con sus colegas, yo la observaba, manteniendo una calma inquietante. Era casi como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, observando la escena desde lejos, analizando cada gesto, cada sonrisa. Había preparado todo cuidadosamente. Me había asegurado de que la carta estuviera doblada en el sobre correcto, el que tenía el sello de la empresa. Ella pensaría que estaba allí para entregarle algún tipo de bonificación, una agradable sorpresa al final de la noche. Y, en cierto sentido, fue una sorpresa. Pero no para ella. Caminé hacia él con una calma que incluso me sorprendió. Ella me vio y sus ojos se iluminaron como si fuera la primera vez que me veía esa noche. Como si yo fuera una cara más entre esa multitud. «¿Viniste?», dijo sonriendo, como si yo fuera el tonto enamorado que siempre fui. Y tal vez lo fue. Hasta esa noche. «Por supuesto que vine», respondí, tratando de mantener mi tono ligero, como si todo fuera perfectamente normal. Le tendí el sobre y ella frunció el ceño, con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «¿Qué es eso?», preguntó, todavía sonriendo. Su expresión cambió cuando abrió el sobre, sus dedos temblaron ligeramente al darse cuenta de que no era lo que esperaba. Dentro había una carta de divorcio. Sin bonificaciones, sin felicitaciones. Solo un final frío y directo a todo lo que alguna vez creyó controlar. Le tomó unos segundos comprenderlo, y fue en ese intervalo que la desesperación se apoderó de su rostro. «¿Qué es eso?», repitió, pero su voz ya no tenía el mismo tono alegre de antes. Ahora había miedo allí. Y fue en ese momento, mientras la miraba, que me di cuenta de que no sentía nada. Sin piedad, sin arrepentimientos. Solo una extraña calma, como si finalmente hubiera hecho lo correcto. Pero esta historia no empezó allí, en la fiesta, y ciertamente no terminaría allí. La traición era un veneno que se propagaba lenta y silenciosamente, destruyendo todo a su paso. Siempre he sido un buen marido. Quizás demasiado bueno, pensándolo ahora. Trabajo duro, apoyo la casa, los regalos, los viajes, todo para que ella pueda tener lo que quiera. Lo que no sabía era que mientras yo trabajaba duro para mantener nuestra vida cómoda, ella estaba ocupada buscando consuelo en otros brazos. Y peor aún, yo era el único que no lo sabía. Recuerdo los pequeños cambios. La forma en que empezó a pasar más tiempo fuera, con excusas sobre reuniones que siempre surgían en el último momento. La forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando le preguntaba sobre su día. Los mensajes en su celular, a los que respondió rápidamente, mirando hacia otro lado. No quería creer lo peor. No quería pensar que la mujer que amaba, a quien elegí como mi compañera, pudiera traicionarme tan descaradamente. Así que fingí no haberlo visto. Fingí que no lo sabía. Hasta que una noche, al regresar temprano a casa del trabajo, vi algo que ya no podía ignorar. Su auto estacionó en un lugar donde nunca debería haber estado. Y la vi. Ella, riendo, con otro hombre. Parecían tan cercanos, tan cómodos el uno con el otro, que era como si yo fuera el extraño de la historia. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y fue allí donde decidí que todo tenía que terminar. Pero no de todos modos. Si ella quisiera jugar sucio, yo jugaría mejor. Pasé semanas planificando todo, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Le hice creer que yo no me daba cuenta, que nada había cambiado. Seguí siendo el marido atento, siempre dispuesto a complacer. Le dejé tener la ilusión de que ella tenía el control, mientras me aseguraba de que cada paso que daba condujera al final que quería. Un final que ella nunca hubiera imaginado. Tenía la costumbre de alardear de las cosas buenas de la vida, de mostrar su estilo de vida a la vista de todos. Y le dejé creer que seguiría así, incluso después del divorcio. Al fin y al cabo, la casa, el coche, los viajes, todo parecía garantizado, ¿no?
Pero había un detalle que ella no conocía. Algo que preparé para el momento adecuado, algo que le haría entender exactamente quién tenía el control de todo. ¿Por qué haces esto?, preguntó, casi en un susurro, mientras leía la carta por tercera vez. La desesperación comenzaba a aparecer en sus ojos, pero no sentí ningún placer al verla. Simplemente sentí un extraño alivio, una libertad que no esperaba. No respondí de inmediato. Simplemente la dejé absorber la realidad, le dejé entender que nada de lo que había planeado funcionaría. Pensaste que todo sería sencillo, ¿no? Que simplemente firmaría los papeles, te dejaría la casa y seguiría con mi vida. No entiendes nada, le dije, y por primera vez, la ira que había estado contenida durante tanto tiempo comenzó a aflorar. La casa, te la quedarás, sí. Pero con una hipoteca de un tamaño que no te imaginas. Un peso que te aplastará, hasta que no quede nada. Porque ya no estoy ahí para cargar todo por ti. Su expresión cambió. Primero, la incredulidad. Entonces, miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz entrecortada. Hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí, sintiendo finalmente el dulce sabor de la venganza. No solo vas a perder tu boda. Vas a perder todo lo que creías haber conseguido. Y lo vas a hacer solo. Ella no dijo nada más. Ella simplemente se quedó allí, quieta, con el rostro pálido y la mano todavía sosteniendo el papel que selló su destino. Y mientras me alejaba, sentí que el peso que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Pero había una pregunta que todavía flotaba en el aire, una que probablemente nunca imaginó que tendría que afrontar: ¿cómo afrontaría todo esto? Y esa fue la parte que más me interesó. Porque sabía que por mucho que lo intentara, nada podía prepararla para lo que estaba por venir. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una dolorosa verdad: la traición destruye vidas, corazones y familias. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas elecciones pueden tener consecuencias devastadoras y cambiar el curso de una vida para siempre. Entonces, prepárate. Estás a punto de escuchar una historia intensa e impactante que te mantendrá enganchado de principio a fin. Buena historia. El salón de baile del hotel estaba impecable. Las suaves luces se reflejaban en las copas de cristal, creando un brillo elegante y acogedor. Hubo risas, música de fondo y un murmullo de conversaciones que resonó en las paredes, convirtiendo esa noche en una celebración memorable. Para muchos de los presentes, fue un evento corporativo más, una excusa para relajarse, beber y olvidarse de hojas de cálculo y reuniones interminables. Pero para Lucas todo tenía un significado diferente. No estaba allí para celebrar nada ni para socializar. Yo estaba allí para observar, para medir cada gesto, cada sonrisa, cada mirada. Lucas siempre ha sido un hombre reservado, de esos que escuchan más de lo que hablan, que prefiere el silencio al bullicio de un bar lleno de gente. Se enorgullecía de ser digno de confianza y dedicado. Sus compañeros lo respetaban, sus amigos lo consideraban leal y, hasta hace poco, creía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Era un administrador financiero respetado, conocido por su eficiencia y discreción. Y, sobre todo, era un marido enamorado de Elisa, una mujer que, a los ojos de todos, parecía la esposa perfecta. Elisa tenía un encanto natural que llamaba la atención allá donde iba. Extrovertida y segura de sí misma, sabía sacar provecho de cualquier situación. Era el tipo de persona que podía animar una habitación entera con solo una sonrisa. Cuando se casaron hace 7 años, parecía que Lucas y ella estaban hechos el uno para el otro. Es metódico y reflexivo, ella es vibrante y espontánea. Se equilibraron de una manera que hacía que todo pareciera fácil, como si ningún problema pudiera ser lo suficientemente grande como para sacudirlos. Pero las cosas cambian. Y, sin que Lucas se diera cuenta, comenzaron a formarse pequeñas grietas en la relación que, alguna vez, parecía inquebrantable. Elisa tenía un trabajo exigente, lleno de compromisos sociales que la mantenían ocupada hasta altas horas de la noche. Era director de marketing de una gran empresa de tecnología y el ritmo rápido y los viajes constantes eran parte de su rutina. Al principio, Lucas luchaba por seguir el ritmo, siempre esperándola despierta,
Con una sonrisa cansada pero acogedora, una copa de vino en la mano y una conversación ligera sobre el día. Pero, poco a poco, esas noches se volvieron más solitarias y empezaron a surgir excusas. Vaya, ha sido un día tan largo. Tenemos un nuevo proyecto enorme y recién ahora tengo que irme, dijo Elisa, deslizándose hacia la cocina a altas horas de la noche, sus tacones resonando en el piso de mármol. Perdón por llegar tan tarde otra vez, amor. Lucas siempre la recibía con un beso en la frente y una discreta sonrisa, intentando no mostrar la frustración que se acumulaba en su pecho. Quería creer que todo estaba bien, que su ausencia era solo un reflejo de exigencias profesionales. Y al principio fue fácil aceptarlo. Después de todo, él mismo tenía sus responsabilidades y entendía el peso que conllevaba un puesto de alta dirección. Pero había algo más, algo que no podía definir, que estaba ahí, escondido entre las líneas de las disculpas y los gestos apresurados. Las mañanas eran una especie de tregua silenciosa. Seguían tomando café juntos, a veces en silencio, a veces hablando de asuntos triviales como el tiempo o lo que iban a hacer el fin de semana. Pero Lucas echaba de menos la espontaneidad que antes existía entre ellos, las risas despreocupadas y las conversaciones interminables hasta altas horas de la noche. No podía decir cuándo todo empezó a desaparecer, pero era como si algo hubiera sido arrancado lentamente de su relación, dejando un vacío incómodo. Elisa, en cambio, parecía cada vez más distraída. Su agenda era un torbellino de citas y eventos, y abrazó este caos con energía incansable. Siempre le apasionó lo que hacía y Lucas la admiraba por eso. Pero últimamente notó que ella ya no hablaba de su trabajo con el mismo entusiasmo. Las historias divertidas sobre colegas, las anécdotas sobre clientes difíciles y las conversaciones sobre campañas creativas se habían vuelto raras. Cuando preguntó cómo le había ido el día, recibió respuestas breves y evasivas. Todo salió bien, dijo, mientras escribía rápidamente en su teléfono celular. Nada más. Y eso fue todo. Nada más. Lucas sintió que estaba tratando de alcanzar a alguien que se alejaba cada vez más, sin mirar atrás. Y cuanto más intentaba comprender lo que estaba pasando, más impotente se sentía. La sensación de que algo andaba mal lo consumía, pero no sabía cómo abordarlo. Cada vez que pensaba en confrontarla, en preguntarle directamente, me daba por vencido. El miedo a descubrir algo que no quería oír lo paralizó. Prefería creer que esto era solo una fase, que pronto todo volvería a la normalidad. Esa noche, mientras los invitados se repartían por la habitación, riendo y hablando, Lucas se quedó allí, observando a Elisa desde lejos. Lucía deslumbrante con un vestido rojo que resaltaba su presencia entre la multitud. Vio cómo la miraban los demás y no pudo evitar sentir orgullo mezclado con una pizca de inquietud. ¿Cómo podía estar tan cómoda, tan tranquila, cuando él sentía que su mundo se estaba desmoronando? Mientras ella sonreía y brindaba con un grupo de compañeros, Lucas notó algo en sus ojos que nunca antes había notado. Una ligereza, casi como si se hubiera librado de un peso que él ni siquiera sabía que existía. Por un momento, se preguntó si él era el problema, si no estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero algo, en el fondo de su mente, le dijo que no era solo su imaginación. Y entonces llegó la invitación. Elisa insistió en que fuera a la fiesta de empresa. Dijo que sería divertido, que necesitaba relajarse un poco, encontrarse con sus colegas y socializar. Lucas dudó, pero acabó accediendo. Tal vez esta era su oportunidad de reavivar algo que poco a poco se estaba apagando, de encontrar una chispa que pudiera salvar lo que tenían. Incluso compró una camisa nueva para la ocasión, algo que ella había elogiado cuando la vieron en el escaparate semanas antes. Pero ahora, de pie allí, con el sobre en las manos, Lucas se sentía como un intruso en su propia vida. Había decidido que esa sería la noche en la que tomaría medidas que pondrían fin a todas las dudas e inseguridades. Había preparado todo cuidadosamente, cada palabra de la carta, cada detalle del plan. Y mientras observaba a Elisa desde lejos, riendo y hablando como si nada en el mundo pudiera tocarla, supo que, de alguna manera, ella no tenía idea de lo que estaba por suceder. La fiesta continuó y Elisa flotaba de un grupo a otro, saludando a la gente, hablando, sonriendo. Parecía feliz, relajada, como si estuviera en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que quería.
Y Lucas, que había pasado tanto tiempo intentando descifrar lo que había cambiado entre ellos, de repente se dio cuenta de que ya no importaba. Todo lo que necesitaba era un momento, una apertura, para entregarle ese sobre, para hacerle saber que el juego había terminado. Y esperaría a ver su reacción, a comprender qué había realmente detrás de esa sonrisa que parecía tan perfecta, pero que sabía que era una fachada frágil. Era casi medianoche cuando Lucas vio su oportunidad. Elisa estuvo cerca de la barra, sola por un breve momento, y él caminó hacia ella sosteniendo el sobre con una firmeza que casi lastimó sus dedos. Cuando lo vio, le dedicó una sonrisa sorprendida pero cálida, como si estuviera genuinamente feliz de verlo allí. «Viniste», dijo, y Lucas simplemente asintió, entregando el sobre en silencio. Ella frunció el ceño con curiosidad cuando empezó a abrirla. Y en ese momento, todo el grupo pareció detenerse. La fiesta transcurrió como un reloj bien ajustado, cada taconeo, cada brindis, cada risa resonando por toda la sala. Lucas deambuló por el espacio, observando las interacciones a su alrededor, sintiéndose desconectado de todo. Elisa era el centro de atención, su risa fácilmente reconocible en medio del ajetreo. Se movía de grupo en grupo, siempre con una sonrisa de bienvenida, y nadie parecía notar las pequeñas pausas, los momentos en que se alejaba para revisar su teléfono celular, sus ojos brillaban con algo que él no podía definir. Lucas sintió que la inquietud crecía en su interior. No quería estar ahí, no quería fingir que todo estaba bien. Pero aún no era el momento de actuar. Cada segundo parecía alargarse, trayendo recuerdos que preferiría olvidar. Las pequeñas señales que había ignorado a lo largo de los meses. Las salidas cada vez más frecuentes de Elisa, los fines de semana que pasaba fuera, reclamando reuniones de última hora o eventos con compañeros. En el fondo sabía que algo no cuadraba, pero siempre prefería darle el beneficio de la duda. Hasta que, un día, todo quedó demasiado claro como para ignorarlo. Semanas antes de la fiesta, una mañana cualquiera, Lucas encontró algo que no debería estar allí. Un recibo del hotel, escondido en el bolsillo de una chaqueta que rara vez usaba. La fecha coincidiendo con uno de esos eventos laborales. Sintió que se le hundía el estómago mientras sostenía ese trozo de papel, y sus manos temblaban ligeramente. Había algo innegablemente real y cruel en la forma en que la verdad se desarrollaba ante sus ojos. Ya no eran solo vagas sospechas, había pruebas concretas. Pero no confrontó a Elisa de inmediato. En cambio, decidió esperar y observar. Quería entender a dónde llevaría esto y tal vez encontrar una manera de prepararse para lo que vendría después. Esa noche, en el salón de baile del hotel, todavía llevaba el recibo en el bolsillo, cuidadosamente doblado como un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacer. Mientras ella brillaba, rodeada de compañeros de trabajo, él se acercó lentamente. Parecía tan despreocupada, tan segura de sí misma. Lucas esperó el momento en que ella se alejó hacia la barra, sosteniendo una copa de vino tinto, y la siguió. Ella sonrió cuando lo vio acercarse, como si fuera un invitado más para hacerle compañía. «Hoy estás tranquilo», comentó, llevándose el vaso a los labios. Lucas sonrió, pero era una sonrisa vacía, desprovista de calidez. «Solo estoy mirando», respondió. Ella levantó una ceja, curiosa, pero no presionó. «Bueno, al menos viniste». Él no respondió y el silencio entre ellos se volvió pesado, casi palpable. Lucas sabía que esa noche era crucial. Había decidido que si ella quería jugar, él también jugaría. Esperaría hasta que llegara el momento adecuado, hasta que ella se sintiera lo suficientemente cómoda como para bajar la guardia. Y luego, daría el golpe. Era una sensación amarga, mezclada con una extraña excitación. Nunca se imaginó en esta posición, planeando algún tipo de venganza silenciosa, pero aquí estaba, a punto de transformar todas las dudas en dolorosa certeza. Fue entonces cuando lo vio. Elisa se alejó a un rincón más privado de la habitación, cerca de las ventanas que daban al jardín. Lucas, aún observándola de lejos, notó que ella estaba intercambiando mensajes en su celular, sus dedos tecleando frenéticamente, una leve sonrisa en su rostro. Fue una sonrisa que reconoció, pero no porque estuviera dirigida a él. Era una sonrisa que reservaba para momentos íntimos y privados. Algo que le hizo sentir una opresión en el pecho, una ira silenciosa que ardía, lentamente.
Comenzó a caminar hacia ella, pero se detuvo a medio camino cuando se acercó un hombre. Alto, con traje oscuro y un aire de confianza relajada. Lucas reconoció el rostro de algunas veces que visitó la oficina de Elisa, pero nunca lo había visto allí, en la fiesta de la empresa. Intercambiaron una mirada cómplice, una de esas miradas que solo conocen dos personas que comparten un secreto. El hombre tocó ligeramente el brazo de Elisa y ella se rió, inclinándose hacia él de una manera que Lucas nunca había visto antes. No era solo un compañero de trabajo divirtiéndose en una fiesta. Había algo más. El momento se prolongó en una especie de trance lento, donde cada detalle parecía magnificado 1000 veces. Lucas observó cómo ella se inclinaba para susurrar algo al oído del hombre, la forma en que él sonreía, como si supiera exactamente lo que se avecinaba. Era como ver una obra de teatro en la que todos conocían el guión menos él. Y fue entonces cuando cayó la moneda. Elisa no solo estaba distraída u ocupada con el trabajo. Ella estaba teniendo una aventura, justo allí, delante de sus narices, y parecía que no le importaba ocultarlo. Lucas sintió una mezcla de conmoción y desesperación, pero también una extraña sensación de alivio. No hubo más suposiciones, no más dudas. Tenía razón. Y por un breve momento, pensó en simplemente alejarse, en dejarla revolcarse en su propia mentira sola. Pero entonces recordó el sobre, el plan que se le había ocurrido y se dio cuenta de que no podía hacerlo. Necesitaba confrontarla, necesitaba hacerle saber que no era el tonto que ella pensaba. Esperó hasta que el hombre se alejara, hasta que ella volviera a estar sola. Se acercó con pasos firmes y controlados, su mano apretaba el sobre con tanta fuerza que sus dedos parecían querer romper el papel. Cuando Elisa lo vio sonrió un poco vacilante, como si intentara entender qué hacía él allí, tan cerca, tan serio. ¿Todo está bien?, preguntó, su tono casi casual. Lucas la miró, analizando cada rasgo de su rostro, tratando de descifrar qué había cambiado. Como la mujer que amaba, con quien compartía su vida, podía hacerlo con tanta naturalidad. Le tendió el sobre y ella lo aceptó, un poco vacilante. ¿Qué es eso?, repitió, pero Lucas no respondió. Él simplemente esperó, observando mientras ella desdoblaba el papel, sus ojos escaneaban las palabras. La sonrisa desapareció, dando paso a una expresión de pánico. Y allí, en esa sala llena de gente, mientras la música continuaba y los brindis resonaban, la verdad finalmente salió a la luz. La traición, que antes era solo una sombra que se cernía sobre ellos, ahora estaba ahí, expuesta, cruda e irreversible. La mirada de Elisa se encontró con la de Lucas y por un momento pareció querer decir algo, explicarse, justificar lo injustificable. Pero las palabras no vinieron. Lucas no necesitaba oír nada más. Sabía que lo peor estaba por llegar y que la siguiente parte de esa noche revelaría un secreto que cambiaría todo para siempre. La música ya había pasado a un segundo plano. Para Lucas, los sonidos en la habitación ahora eran apagados, distantes, como si estuviera viendo todo a través de un grueso cristal. El rostro de Elisa era una mezcla de sorpresa y desesperación, sus ojos recorrieron la carta de divorcio como si las palabras pudieran cambiar mágicamente si la leyera una vez más. Pero no había nada mágico en ese trozo de papel. Era solo el final frío y calculado de algo que alguna vez creyó que era eterno. Lucas, por favor. Comenzó, su voz se apagó mientras intentaba encontrar una explicación, cualquier cosa que pudiera hacer desaparecer ese momento. Eso es un error. No sé lo que crees que sabes, pero... Él levantó la mano y la detuvo. No quería escuchar excusas que solo empeorarían las cosas. Había pasado semanas tratando de encontrar una manera de afrontarlo, ensayando conversaciones, imaginando cada respuesta que ella podría dar. Pero ahora, frente a ella, las palabras parecían inútiles. Simplemente quería que todo terminara, que la máscara cayera de una vez por todas. Lo sé todo, Elisa, dijo, con voz baja y controlada, pero llena de una ira que había estado tratando de contener. Sé lo del hotel, sé lo de los mensajes, sé lo de él. Ella palideció. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero luego sus hombros se hundieron, como si el peso de toda esa mentira finalmente la hubiera derribado. Lucas nunca la había visto tan vulnerable, tan perdida, y eso casi le hizo sentir pena. Casi.
¿Por qué, Elisa?, preguntó, y su voz se quebró un poco, traicionando el dolor que aún llevaba. Quiero entender. ¿Qué hice para merecer esto? Ella abrió la boca para responder, pero vaciló y sus ojos se llenaron de lágrimas. No es tan simple, dijo finalmente, mirando hacia otro lado. Nunca quise que fuera así, yo. ¿No es simple? Lucas interrumpió con incredulidad. Entonces explícame, Elisa. Explícame cómo elegiste traicionar cada promesa que hicimos. Explícame cómo lograste vivir esta mentira durante tanto tiempo. Cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara encontrar fuerzas para continuar. No estaba contenta, Lucas, dijo, su voz apenas era más que un susurro. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Yo necesitaba algo que ya no podía encontrar en nosotros. Lucas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que quería era una respuesta que tuviera algún sentido, que justificara todo ese dolor. Pero no había nada que pudiera explicarlo racionalmente. ¿Y pensaste que la solución era mentir? ¿Hacer trampa? ¿Dormir con otro hombre? Elisa lo miró, las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Sé que estaba equivocada, dijo, casi suplicante. Pero no sabía cómo salir de eso. Estaba atrapado en algo que estaba fuera de mi control. No se suponía que fuera así. Lucas rió, una risa amarga, llena de incredulidad. ¿No se suponía que fuera así? Entonces, ¿cómo se suponía que debía ser, Elisa? ¿Iba a seguir fingiendo que todo estaba bien mientras tú me engañabas? ¿Era eso lo que esperabas? Ella no respondió, solo bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. Y entonces, por primera vez, Lucas sintió que la ira se disipaba, reemplazada por algo aún peor, un vacío abrumador. Había creído que este enfrentamiento le traería algún tipo de alivio, pero no era eso lo que sentía. Era simplemente una tristeza inmensa, como si algo esencial dentro de él se estuviera rompiendo lentamente. Ya tomé mi decisión, dijo finalmente, con voz fría y distante. Te vas a quedar con la casa, como te prometí. Pero eso es todo. Porque ya no voy a cargar con nada de esto conmigo. Vas a afrontar las consecuencias sola, Elisa. Ella miró hacia arriba, alarmada, tratando de entender qué quería decir con eso. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz llena de miedo. Lucas dudó por un momento, casi arrepintiéndose de lo que estaba a punto de revelar. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había pasado semanas preparándose para esto, cerrando todos los huecos, asegurándose de que ella no tuviera forma de escapar. Transferí la hipoteca de la casa a tu nombre, dijo, cada palabra cortante como una cuchilla. Y aumenté la cantidad. Usted mismo pagará cada centavo. Su expresión cambió de sorpresa a horror. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso, Lucas? Ahora parecía asustada, como si finalmente entendiera la gravedad de la situación. La casa, la hipoteca. No puedo pagarla solo. Lucas la miró y, por primera vez esa noche, sintió una pequeña satisfacción al ver la desesperación en sus ojos. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarme, respondió, sin ninguna emoción. Traté de ser justo, traté de darnos a ambos una salida. Pero tú tomaste tu decisión y ahora tendrás que lidiar con eso. Elisa dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado, y luego intentó avanzar de nuevo, con la voz entrecortada. Por favor, Lucas, no entiendes. No puedo perder la casa, yo la necesito. Construimos esta vida juntos. Él se limitó a mirarla fijamente, implacable. No, Elisa. Tú destruiste esta vida. Y ahora te ocuparás de las ruinas. El silencio que siguió fue insoportable. Elisa parecía en shock, incapaz de procesar todo lo que acababa de escuchar. Y Lucas sintió que estaba observando todo desde lejos, como si ese momento no fuera real. Pero entonces ella hizo algo que él no esperaba. En lugar de seguir suplicando, en lugar de intentar justificarse, respiró hondo, se secó las lágrimas y lo miró de una manera que él nunca había visto antes. No voy a rendirme, Lucas, dijo, y su voz, aunque temblorosa, tenía una determinación que él no reconoció.
Crees que puedes destruirme así, pero no lo harás. Todavía tengo opciones. Lucas levantó una ceja, curioso. ¿Opciones? ¿Y qué vas a hacer exactamente? ¿Pedirle a tu amante que pague la hipoteca por ti? Elisa permaneció en silencio por un momento, pero luego sonrió, una sonrisa extraña, casi condescendiente. Crees que eres muy inteligente, ¿no? Pero no soy el único que guarda secretos. Fue en ese momento que Lucas se dio cuenta de que había algo más. Pensó que tenía el control, que era el único que había planeado todo. Pero esa sonrisa suya, esa confianza inesperada, le hicieron dudar. Y por primera vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué intentas decir, Elisa? Ella dudó, como si estuviera decidiendo si revelarlo o no. Pero luego, con un suspiro, se acercó a él, con la mirada fría y distante. Sabía que lo habías resuelto, Lucas. Lo supe en el momento en que empezaste a actuar diferente. Así que me preparé. Lucas frunció el ceño, tratando de entender. ¿De qué estás hablando? Ya sabía lo de la hipoteca, dijo, y su voz era suave pero llena de una convicción que lo asustó. Y tomé las medidas necesarias para protegerme. Crees que puedes jugar a este juego, pero yo ya lo estaba haciendo mucho antes de que te dieras cuenta. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era como si todo el control que creía tener se le escapara de las manos. ¿Qué hiciste, Elisa? Ella se inclinó hacia él y había un brillo de satisfacción en sus ojos. Lo descubrirás muy pronto, susurró. Y cuando lo descubras, tal vez entenderás que no es tan fácil como parece derribarme. Y allí, en medio de la sala, mientras la fiesta continuaba, Lucas se dio cuenta de que la guerra estaba lejos de terminar. La traición había sido solo el comienzo. Había un secreto aún más oscuro acechando, esperando ser revelado, y no tenía idea de cuán profundo era realmente ese abismo. Lucas sintió un peso aplastante en el pecho mientras la sonrisa de Elisa permanecía fija, casi desafiante, ante él. El sonido ahogado de la fiesta continuaba, pero ahora parecía lejano, como un zumbido constante que solo aumentaba el malestar. Intentó procesar lo que ella había dicho, pero la sensación de que algo estaba fuera de su control se apoderó de él y la confianza que tenía momentos antes parecía haberse disuelto en cuestión de segundos. Elisa no solo estaba admitiendo haber hecho trampa, ella estaba revelando que había mucho más debajo de la superficie de lo que él jamás podría imaginar. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Dijo finalmente Lucas, con voz dura pero temblorosa, incapaz de ocultar la mezcla de ira y confusión. No entiendo, Elisa, ¿cómo puedes pensar que vas a salir ileso de todo esto? Ella suspiró, apartando la mirada por un momento antes de volver a mirarlo. Nunca dije que saldría ileso, Lucas. Pero aprendí a protegerme. Quería sorprenderme, pero no soy ingenuo. Sabía que llegaría tarde o temprano. Lucas sintió que la ira volvía a crecer dentro de él, pero esta vez mezclada con una pizca de miedo. Pensó que había controlado la situación, pero la postura confiada de Elisa demostraba lo contrario. ¿Protegerme? Repitió, como si las palabras fueran algo absurdo. ¿A eso lo llamas protegerte, engañarme, mentirme y luego sonreír como si hubiera ganado? Dio un paso adelante y entrecerró los ojos. Lucas, ¿crees que eres el único que tiene algo que perder? ¿Crees que me sentía cómoda viviendo una mentira, atrapada entre conservar lo que teníamos y querer algo más? Pero hice lo que necesitaba para sobrevivir y ahora tendrás que entender que este juego es más complicado de lo que parece. Hubo un silencio entre ellos que pareció durar una eternidad. Lucas sintió como si estuviera mirando a alguien que no conocía. La Elisa que tenía ante él no era la mujer con la que había compartido tantos momentos, tantos sueños y planes. Era como si, de repente, estuviera tratando con un extraño, alguien jugando a un juego cuyas reglas ni siquiera conocía. ¿Y qué hiciste exactamente?, preguntó en voz baja, casi un susurro. ¿Qué estás tratando de decirme? Dudó, como si reflexionara sobre la mejor manera de revelar la verdad, para finalmente asestar el golpe final. Sabía que intentarías algo. Cuando me di cuenta de que te estabas distanciando, de que algo andaba mal, comencé a tomar precauciones. Cambié los términos de nuestra hipoteca.
Hice ajustes legales a los documentos y ahora no pueden simplemente echarme a la calle. Si lo intentas, terminarás con una deuda mucho mayor de la que imaginas. Lucas parpadeó, atónito. ¿Cambiaste la hipoteca? Apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es esto posible? Soy el dueño, se detuvo y empezó a darse cuenta. Te metiste con los documentos. Hiciste esto sin que yo lo supiera. Elisa esbozó una sonrisa débil, casi triste. Necesitaba protegerme, Lucas. No soy tan ingenuo como para esperar que simplemente aceptes las cosas. Sabía que intentarías algo y no podía dejar que todo se desmoronara. No después de todo lo que he construido. La mente de Lucas daba vueltas, tratando de encontrar una manera de reaccionar, de sortear lo que ella había hecho. Pero todos sus pensamientos chocaron contra la misma pared, ella lo había planeado todo. Se sintió traicionado de una manera que iba más allá de la infidelidad. Ella se había preparado para una guerra, mientras que él pensaba que se enfrentaba a una simple batalla. Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar la nueva realidad. ¿Tú planeaste todo, no? Preguntó con voz amarga. Incluso cuando fingí que todo estaba bien, incluso cuando sabía que estaba tratando de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Te estabas preparando para destruirme. Ella sacudió la cabeza lentamente. No fue así, Lucas. No quería que llegara a ese punto. Quería que encontráramos una solución, pero sabía que no podíamos seguir así. Y cuando me di cuenta de que no estabas dispuesto a dejar que las cosas terminaran de manera justa, tuve que actuar. Justo, repitió, elevando el tono de su voz, rompiendo finalmente el silencio a su alrededor. ¿Es esto justicia para ti, manipular documentos, preparar todo para arruinarme? Ella le sostuvo la mirada y, por primera vez, vio algo diferente, un destello de dolor, una pequeña grieta en la armadura. No quería que fuera así, dijo en voz baja. Pero no podía arriesgarme a perderlo todo. ¿Crees que esto fue fácil para mí? ¿Crees que quería hacerte daño? Lucas sintió que las emociones se mezclaban en su mente, ira, traición, desesperación. Se fue acercando, hasta quedar cara a cara con ella. Entonces dime, Elisa, dijo, con la voz temblorosa. Si realmente no querías lastimarme, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué no fuiste honesto? Respiró hondo y por un momento pareció que iba a desmoronarse. Pero entonces, con una fuerza que él no esperaba, ella cuadró los hombros y respondió. Porque no quería perderlo todo. Porque tenía miedo. Miedo de que si fuera honesto, me dejaría sin nada. Y me niego a dejarme destruir por alguien que ni siquiera quiso intentar comprenderme. Lucas guardó silencio, procesando las palabras. Por mucho que odiara admitirlo, sabía que había algo de verdad allí. Había tomado sus decisiones basándose en suposiciones, en la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, frente a ella, ya no estaba seguro de nada. Se alejó lentamente, como si cada paso supusiera un esfuerzo enorme. No sé quién eres, dijo finalmente. Y tal vez nunca lo supe. Elisa lo observó mientras se alejaba, las lágrimas volvían a brotar, pero sin caer. No soy perfecta, Lucas, dijo, con la voz quebrada. Pero tampoco soy el monstruo que crees que soy. Quizás hice cosas terribles, pero fue porque necesitaba defenderme. Tal vez al final, ambos estábamos equivocados. Y cuando Lucas se alejó, dejándola sola en la habitación, supo que había mucho más en juego que una simple traición. Estaban atrapados en una red de mentiras, miedos y malentendidos, y ahora no había forma de escapar sin salir lastimados. Pero todavía quedaba una última pieza de este rompecabezas por revelar, y no podía imaginar lo que tenía reservado. Lo que sí sabía, sin embargo, era que nada volvería a ser igual que antes. El enfrentamiento final se acercaba y necesitaba estar preparado para afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Las semanas posteriores a la fiesta se desarrollaron como una pesadilla que parecía no tener fin. Lucas se alejó de todo, tratando de procesar los acontecimientos y comprender cómo su vida, una vez estable, se había convertido en un campo de batalla donde cada movimiento parecía una trampa.
Había dejado claro que quería divorciarse y los abogados comenzaron a trabajar frenéticamente para disolver lo que quedaba de ese matrimonio roto. Pero a medida que avanzaban las negociaciones, se dio cuenta de que no sería una separación sencilla. Elisa había preparado el terreno mejor de lo que imaginaba. No se limitó a cambiar los términos de la hipoteca, también había transferido algunos de los bienes de la pareja a una cuenta a su nombre, protegiéndose de cualquier intento de Lucas de reducir sus pérdidas. Fue un movimiento arriesgado, pero demostró lo mucho que estaba dispuesta a luchar para mantenerse en pie, incluso si eso significaba arrastrar a Lucas al fondo con ella. Cuando finalmente se reunieron en la oficina del abogado para su primera reunión formal, el ambiente era frío. Lucas evitó mirar directamente a Elisa, mientras ella permanecía tranquila, casi serena, como si hubiera estado esperando ese momento todo el tiempo. Había una tensión en el aire que hacía difícil respirar, como si todos supieran que algo inevitable estaba a punto de suceder. La conversación giró en torno a las finanzas, las propiedades, quién se quedaría con qué. Los abogados intercambiaron términos legales, cifras y plazos, pero nada de eso le pareció real a Lucas. Estaba allí, sentado frente a la mujer que había convertido su vida en un caos, y lo único que podía sentir era una mezcla de ira y cansancio. Cuando llegaron al punto de la hipoteca, Lucas finalmente levantó la vista y habló, con la voz llena de frustración. ¿De verdad crees que vas a ganar algo con esto, Elisa? ¿Que todo este teatro te va a dar lo que quieres? Ella sostuvo su mirada sin apartar la mirada. No estoy tratando de ganar, Lucas. Estoy tratando de sobrevivir. Y si crees que voy a aceptar todo lo que has planeado sin luchar, realmente no me conoces. Lucas sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, acusarla de ser responsable de todo esto, pero sabía que las palabras serían inútiles. Elisa era alguien que, incluso cuando estaba expuesta, lograba encontrar una manera de mantenerse firme. Se dio cuenta, en ese momento, de que a ella ya no le importaba salvar el matrimonio ni tratar de mantener una fachada. Ella estaba allí para protegerse y haría lo que fuera necesario para lograrlo. ¿Estás listo para firmar los términos?, preguntó el abogado, interrumpiendo el silencio. Lucas vaciló un momento, luego cogió el bolígrafo y se preparó para firmar. Pero antes de que pudiera tocar el papel, Elisa habló. Esperar. Todos en la sala se detuvieron y la miraron. Antes de firmar, quiero dejar algo claro. No voy a renunciar a la casa y pagaré yo solo la hipoteca si es necesario. Pero saldrás de esto con las manos vacías, Lucas. Me encargué de que así fuera. Y si esto es algo que no puedes aceptar, será mejor que lo entiendas ahora. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Pensó que estaba preparado para cualquier cosa, pero su tono final y calculado, la certeza de que estaba dispuesta a seguir adelante con ese plan hasta sus últimas consecuencias, le hicieron darse cuenta de que todavía había algo que no había entendido. Y fue en ese momento cuando tomó su decisión. Está bien, dijo, dejando el bolígrafo y recostándose en su silla. ¿Quieres la casa? Ella es tuya. Puedes quedártelo, puedes pagar la hipoteca tú solo, lo que quieras. Se puso de pie, agarrando sus papeles y su teléfono celular. Pero hay una cosa que no entenderás. Tu carrera, tu reputación, todavía tengo todo en mis manos. Ella frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Lucas la miró y había un brillo extraño en sus ojos, algo que mezclaba ira y una calma aterradora. ¿Crees que soy tan estúpido, que no vi cómo te movías por las fiestas, por los eventos, por las reuniones? Sé más de lo que piensas, Elisa. Y sé que, si quiero, puedo poner fin a cada contacto que tengas, a cada puente que hayas construido. Porque nadie quiere asociarse con alguien que no es digno de confianza. Y tengo pruebas suficientes para quemar cada una de esas conexiones. Ella palideció al sentir por primera vez el impacto de lo que estaba en juego. No solo estaba dispuesto a dejarla con sus deudas, estaba dispuesto a destruir todo por lo que ella había luchado. No harías eso, dijo, su voz un poco más baja pero aún firme. Yo lo haría. Y lo haré, si es necesario, respondió sin dudarlo. Entonces, puedes decidir ahora. O aceptas los términos, dejas las cosas como están o haré que todo lo que intentaste construir se desmorone. Elige, Elisa.
Ella guardó silencio, su rostro reflejaba la batalla interna que estaba librando. No había una salida fácil y, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez había subestimado al hombre que tenía delante. Ella pensó que podía controlarlo, manipular la situación a su favor, pero Lucas había demostrado ser más resistente de lo que jamás podría imaginar. Finalmente, respiró hondo y asintió. Todo está bien. Acepto los términos. Las palabras salieron con dificultad, como si costaran más de lo que podía pagar. Pero ella sabía que no había otra opción. La batalla había terminado, y aunque no había perdido por completo, tampoco había ganado. Lucas firmó los papeles y cuando los abogados confirmaron el fin del proceso, la miró por última vez. Espero que haya valido la pena, dijo, antes de levantarse y salir de la habitación. Elisa se quedó allí, sola, con la sensación de que, aunque había logrado mantener parte de lo que había planeado, había perdido algo mucho más importante en el proceso. Al salir del edificio, con el sol de la tarde brillando intensamente, Lucas sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que nada recuperaría lo que había sido destruido, pero al menos ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su vida lejos de las mentiras y la manipulación. Se alejó, sin mirar atrás, sabiendo que el futuro, por incierto que fuera, finalmente estaba en sus manos. Y así termina otra intensa historia llena de giros y vueltas. ¿Qué te pareció este final? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y, si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más narrativas llenas de drama y emoción. Recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias y sirven para mostrar cómo las acciones tienen consecuencias y cómo la traición puede destruir vidas de maneras inesperadas y dolorosas. Hasta la próxima.